Estimados hermanos y amigos, que Dios les bendiga una vez más. Le damos muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos da de tomar su palabra de las Santas Escrituras para compartirla. Y estamos hablando sobre el descanso espiritual, el descanso que Dios ofrece y verdaderamente que solamente Él puede dar descanso y reposo y alivio a el alma angustiada. Y hoy en esta noche o tarde queremos continuar compartiendo la palabra del Señor. Así de que le damos muchas gracias por la bendición que nos da de estar acá una vez más junto con hermano Edwin para compartir este mensaje precioso de salvación, de ayuda, y es una ayuda divina, una ayuda que viene de parte de Dios, porque Él es nuestro ayudador y su ayuda nunca nos faltará, porque la palabra de Dios nos habla de ese Dios incomparable. En el capítulo 40 de Isaías dice que Él no se fatiga con cansancio, su entendimiento no hay quien lo alcance. Y ahí dice que le da fuerzas al que ya no le queda ninguna. De manera que dice que esta persona puede alzar el vuelo, extender las alas, comparando la fortaleza que tiene el águila. Se dice que el águila, para poder luchar y vencer las tempestades de viento, lo que hace es remontarse en las alturas. Y nosotros literalmente no podemos, pero hay alguien en las alturas que nos ofrece ayuda, y cuando nos dirigimos a Él, Él nos levanta, Él nos ayuda, Él nos socorre. Y aunque estemos a punto de claudicar, Él viene y nos reanima, nos da nuevas fuerzas, nos da nuevo vigor, nos da nuevamente ese aliento que tanto necesitamos. Y las últimas palabras que leíamos de la Biblia las tomábamos de el Salmo 55, donde el salmista dice que hay que echar nuestra carga en Dios, o ponerla en Él o sobre de Él, y que Él nos ayudará. Y estamos hablando de ese tema tan importante y tan necesario como es el descanso o el descansar, que todo ser humano lo necesita. Ya hemos comentado cómo este mundo vive convulsionado en ese ajetreo, en esa desesperación. La gente, a causa de todo lo que se ha desarrollado, no tiene, se puede decir, reposo. El profeta Daniel dijo que la ciencia se iba a aumentar y que muchos correrían de aquí para allá, o sea que es un movimiento continuo en este mundo. Por eso el Señor dice que no hay paz para los impíos, pero cada uno que viene acercándose a Dios encuentra esa paz, porque en Él está esa paz. Y todo el que invoca el nombre del Señor y acude a Él por ayuda, Dios le ofrece esa quietud, esa bonanza, esa tranquilidad, esa seguridad. Entonces en ese descanso espiritual se encuentra, podemos verlo en la Biblia, se encuentra en el servicio a Cristo o en servirle a Cristo. Muchas de las veces se oye y se escucha que hay personas que se refugian en ciertas actividades, en ciertas cosas,
como quien dice, para disipar un poco las penas, para olvidar un poco las penas. Pero con el Señor es diferente. Cuando nos sometemos a Él y tratamos de hacer su voluntad y tratamos de servirle, nos ubicamos y nos ocupamos en cosas provechosas, en cosas buenas, que son saludables espiritualmente, mentalmente y físicamente. Entonces el servirle a Dios, ¿por qué es que hay veces se viene a hallar en descanso en Él? Porque servirle a Dios, la verdad, debe de ser y es un deleite y alegría para el alma y el corazón y el espíritu. Porque los que se angustian dentro de esta persona o de este ser humano o de esta materia física es el alma. Por eso leíamos en las ocasiones pasadas donde el salmista dice: mi alma se angustiaba dentro de mí. Y en otro salmo él dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Si aún tengo de alabarte, salvación mía, Dios mío. Eso quiere decir que cuando nos ocupamos de servirle al Señor, encontramos nosotros descanso, encontramos alivio, encontramos sosiego, encontramos paz, pero también encontramos seguridad. Y al igual que la Biblia en el Salmo 55:22, donde dice: echa tu carga sobre Jehová, Jesucristo en Mateo 11:28 hace una invitación similar y dice así esta escritura en el nombre del Señor. Dice, vamos a leer desde el verso 27, porque el verso 27 lo que nos da es esa confianza de ir con alguien que sí nos puede ayudar. Y dice el Señor Jesús: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y cuando dice todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, solamente se le puede confiar todo y totalmente a alguien que sí puede hacer las cosas. Y en este caso, Jesús habló en una ocasión y Él dijo que no había venido a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que lo había enviado. Y Él dijo también que por eso es que lo amaba el Padre, porque Él hacía todo lo que al Padre le agrada y hacía todo lo que Él le había encomendado. Entonces, cuando leemos este verso, para pasar al verso 28, eso nos da aliento y confianza y seguridad que si vamos con Él, Él sí tiene la autoridad y el poder de ayudarnos y darnos lo que nos ofrece, no como el mundo que ofrece y promete, y no solo el mundo, sino muchos sistemas, aún los brujos y un montón de gente ofreciendo soluciones a los problemas de esta vida. Entonces Él dice en el verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿De qué descanso está hablando el Señor en su palabra? Estamos hablando de esa fatiga, de esa confusión, de esa desesperación, de esa angustia que causan los problemas en los que hay veces nosotros nos vemos involucrados, sea porque nos equivocamos, sea nuestra culpa o no sea nuestra culpa. Igual
hay una dificultad, hay una aflicción, no hay reposo, no hay descanso, hay angustia. Y ese trabajo del que la Biblia habla en el verso 28, cuando dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ahora, el descanso físico, pues lo obtenemos porque Dios es un Dios tan bueno, un Dios que diseñó la vida con todo lo necesario, con todo lo que el ser humano pues tendría que necesitar. Entonces Él nos dio el sueño para descansar. Todo proviene de Dios. Pero esa parte, el cansancio físico después de una jornada de trabajo, ¿cómo se resuelve? Aún mejor dormimos cuando estamos cansados, porque Dios instaló en sus criaturas, cuando hizo al hombre, ese mecanismo para descansar. Pero cuando habla de los que están cansados y trabajados, y Él les promete y les invita para ayudarlos a descansar, se trata de las cargas del pecado, se trata de las aflicciones espirituales, de esas penas morales que agotan y destruyen hay veces la mente, la tranquilidad, y muchas de las veces vienen enfermedades que se pueden evitar, como el Señor ofrece su paz. Él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y una persona que tiene paz, tiene descanso, tiene seguridad, tiene esa bendición de mirar las cosas de otro ángulo, tiene la dicha y la capacidad de poder mirar las cosas y encontrarles una solución. Pero cuando los problemas han cegado, el pecado ha cegado el entendimiento, se opta o se busca otra salida, como la que hablábamos en el verso 6 de el Salmo 55. Pero aquí, con esto que estamos leyendo en Mateo 11:28, encontramos que no hay necesidad de acudir, como mencionamos aquel día, a otras fuentes que están equivocadas. Hay veces pueden ser buenas y la intención y el deseo puede ser bueno, pero no hay la capacidad para poder solucionar el problema de otra persona. Pero nuestro Señor Jesucristo, acabamos de leer que todas las cosas le fueron entregadas por su Padre en sus manos. Y Él también ha dicho en el capítulo 28 de Mateo: toda potestad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Eso quiere decir que Él sí tiene la autoridad y la capacidad de ayudarnos y darnos ese descanso que no lo podemos encontrar en ninguna fuente, en ninguna cosa de este mundo, porque no hay satisfacción para la necesidad que hay interna, que hay en el alma, que hay en el corazón, que hay en el espíritu. Entonces dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Créamelo, yo ya lo he mencionado, que cuando alguien tiene un encuentro con su Señor, con el Señor Jesucristo, que es el príncipe de paz, se siente seguro, se siente tan seguro como el niño en los brazos de su padre o de su madre. Así se siente cuando uno viene a los pies de Jesucristo y Él nos envuelve y nos abraza con su amor, nos infunde aliento,
porque Él echa atrás sus espaldas todas nuestras penas, nuestros pecados, nuestros problemas, nuestras dificultades, y nos abraza, nos estrecha en su pecho, y eso nos infunde aliento y confianza. Por eso Él dice, y yo os haré descansar. Y aquí viene el compromiso, el servicio, donde mencionábamos que ese descanso se encuentra en servirle a Cristo Jesús. Porque el yugo del mundo, la servidumbre del mundo es mortal, es terrible, es agobiante, es asfixiante. Por eso es que muchas de las veces la gente misteriosamente, hay veces, pues se encuentran sin vida, se encuentran dentro de sus hogares que se han suicidado. Y la gente dice, esas personas se miraban tranquilas, no se metían con nadie, casi no salían, pero solamente ellos tras de esa puerta sabían sus penas, sus aflicciones, y no encontraron a alguien digno de confianza o capacitado para ayudarlos, para poder resolver esa necesidad, y tomaron el camino más ligero en su desesperación por resolver el problema, como leíamos en el Salmo 55:6, donde este hombre dice, ¿quién me diera alas como de paloma? Entonces él dice, yo volaría para encontrar. Hasta un canto hay que es posible que lo agreguemos al final de esta serie, que es muy importante, que contiene un mensaje de acuerdo a lo que estamos hablando. Así de que dice en el verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Ve el compromiso? ¿Qué es ese yugo? Sería aquello mismo que dice en el capítulo 16, 24, donde dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces servirle al Señor es un compromiso donde hay que tener disciplina, donde hay que rendir obediencia y reverencia a nuestro Dios. Recuerden que hemos hablado en ocasiones de la puerta estrecha y del camino angosto que cuesta transitarlo, y muchos se deciden a caminar por la senda ancha porque ahí no hay restricciones y todos lo encuentran, pero el que quiere llegar al reino de Dios tiene que elegir entre esos dos caminos, y el camino hacia la vida eterna sí implica responsabilidades, incomodidades, pero la ganancia está cuando nosotros nos sometemos. Y por eso el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si a alguien tenemos que imitar y si de alguien tenemos que aprender, es de Jesucristo, porque Él sí le rindió toda obediencia a su Padre. Por eso es que en el bautismo, en el Jordán, en Mateo 3:15, la voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en otro evangelio Él dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Tenemos que poner atención a lo que el Señor nos dice, como aquí hace una invitación y dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Por eso es que tenemos que animarle, hermano y amigo. Si está llevando una carga solito y buscando respuesta y solución en los lugares equivocados, aquí está el que es verdadero. Dice que Él es el verdadero Dios y la vida eterna, el Hijo de Dios. Él dijo, yo soy la vid verdadera. Yo soy, dijo, el camino, la verdad y la vida. Así es de que si venimos a Él,
vamos en una dirección correcta y vamos seguros. Entonces Él dice, aprended de mí. Pero muchas de las veces se aprende de la escuela del mundo y eso destruye. Por eso es que el yugo del mundo es una pesada carga, agobiante, asfixiante, desesperante. Y a eso es lo que el Señor se refiere cuando dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Entonces vamos a seguir con un compromiso, porque la Biblia habla de que si alguno es vencido, dice que es esclavo de aquel que lo venció, y en este caso está bajo una servidumbre maligna del diablo, y eso es cruel, eso es terrible. Pero ahora pasamos a servirle al Señor y lo volvemos siervos de Jesucristo. Llevamos un compromiso, una disciplina, un estilo de vida diferente, pero con grande esperanza. Hay grandes costos y precios, hay veces que pagar, pero en medio de todo lo que nos pueda suceder, caminando en esta esperanza, por seguro tendremos la ayuda, el auxilio divino y el descanso en medio de nuestras jornadas, que hay veces son desesperantes, porque el Señor nos promete ese descanso. Entonces Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y como resultado de aprender de Él y de someterlos a Él y de buscarle a Él, lo que la Biblia dice es que hallaremos descanso para nuestras almas. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así de que en Jesucristo está el verdadero descanso, el verdadero reposo. Él mismo es el reposo para nuestras almas. Entonces Él sigue diciendo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es cierto que hay compromiso, hay disciplina, hay mandamientos, hay decretos, hay límites que el Señor ha puesto, pero son fáciles con la ayuda de Él de poder llevarlos, porque ya no estamos caminando solos. Él va con nosotros, y si algo nos aconteciera en el camino, Él promete responder por nosotros, ayudarnos, guardarnos, socorrernos, fortalecernos y cargarnos en sus brazos para pasar los lugares escabrosos y espinosos donde nosotros no podemos. Hay un canto que se llama Las Huellas, basado en una experiencia, en una anécdota, donde el que había recibido la promesa de ayuda se encuentra en un momento asfixiante, preocupado, y le recuerda al Señor que Él le había prometido caminar con Él, y de repente él encuentra que no hay señales de la compañía del Señor, y él cree que va solo. Pero el Señor le dice, si no ves, le dice, algo otras señales que alguien va contigo, es porque yo te llevo conmigo. Y en verdad, Él es el que nos va pasando de los trámites más oscuros de la vida, nos va socorriendo, nos va fortaleciendo y nos va animando. Por eso dice que si nosotros aprendemos de Él, si llevamos su yugo, si tomamos el compromiso de Él, dice que en vez de encontrar desesperación, vamos a encontrar descanso para nuestras almas. Ahora quiero leerle lo que dice el apóstol Pedro. Fíjese lo del Salmo 55. Verso 22, y lo de Mateo 11, 28 y 29 van de acuerdo para esto que le voy a leer en primera carta de Pedro, capítulo 5, capítulo 5 de primera de Pedro, verso 7, pero le voy a leer desde el 6, porque esto abarca lo que el Señor ha dicho en Mateo 11, 28.
donde habla de un compromiso, donde llevar su yugo, donde aprender de él. Entonces aquí en 1 Pedro 5, 6 y 7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y aquí va el verso que hemos escrito: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, ¿a dónde tenemos que llevar nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestra desesperación, esa incertidumbre que hay veces nos atormenta, esa duda que nos agobia? ¿A dónde tenemos que llevar todo eso que se vuelve una carga pesada en nuestras vidas y nos dificulta el caminar? Nuestros pasos son lentos, cansados en este desierto, pero cuando el Señor va con nosotros y ponemos en Él y echamos en Él nuestra ansiedad, Él toma esas dificultades y nos ayuda. Por eso el Salmo 55, 22 dice que echemos sobre Él nuestra carga. Entonces el Señor se hace cargo de nuestras dificultades. Todo estará a cuidado de Él. Claro, nosotros vamos a seguir con un compromiso, sirviéndole al Señor, llevando su yugo, llevando su carga, pero a la vez nosotros vamos a ir siendo fortalecidos por la mano de nuestro Dios. Así es de que es importante lo que el Señor nos ofrece. Por eso, amigo, hermano, todos, no despreciemos la ayuda del Señor, no despreciemos la invitación del Señor. Si Él nos llama, es para ayudarnos, no es para sacar ningún provecho de nosotros. ¿Qué le podemos dar a Él si lo que pasa cuando venimos, lo que le traemos a Él son penas, pecados, ofensas, un montón de cosas? Y Él cambia todo eso, lo echa al olvido, lo echa tras sus espaldas y nos da cosas nuevas, cosas buenas, bendiciones, alegría, consuelo, perdón, nos da salvación y nos da su protección. Así es de que es importante que nosotros pongamos atención. Pero lamentablemente, muchas de las veces, a pesar de que existe esa necesidad, muchas veces la gente rehúsa esa ayuda y la rechazan, la desprecian. Hay veces se pierde por la obstinación, o sea, por la dureza, por la necedad. Y vamos a leer un par de versos y al final vamos a terminar con lo que la Biblia dice, que Dios es el único que puede satisfacer el alma. Entonces quiero citar para esto lo que dice el profeta Isaías, que este descanso se pierde hay veces por la obstinación, por la dureza, por la necedad, por la falta de atención. Y el Señor está ofreciendo, y esto hizo con su pueblo Israel, y lo vamos a tomar como ejemplo porque sigue sucediendo hoy en día. La gente hay veces acepta que en verdad tiene un problema y que tiene una necesidad, pero a la misma vez como que se deleita en el otro estilo de vida, y eso hace que su corazón se endurezca y desprecia el amor de Dios. Entonces en Isaías capítulo 28 leemos en los versos, el verso es el 12, pero voy a leer para una mayor comprensión desde el verso 10. Y esto que dice el verso 10 lo podemos tomar como, bueno, la insistencia de Dios tocando la puerta, tocando el corazón, la mente de los seres humanos para ayudarlo. Y dice así:
porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, el descanso en otras palabras. Da reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Fíjese, al pueblo de Israel, Dios, a pesar de que ellos eran los culpables de los fracasos y los problemas en que se encontraban, todavía Él venía para ayudarles. Pero aquí miramos la reacción negativa. Ellos no quisieron oír. Y en día sucede lo mismo. Hay gente que está angustiada, está afligida, está desesperada. Entonces Dios, mensaje tras mensaje, quizás hoy usted que está en esa aflicción, escuche este mensaje, pero quizás lo escuchará de otros siervos de Dios. Quizás ya lo habrá escuchado y hasta el día de hoy no se ha dado por entendido. No ha querido humillar su corazón, no ha querido aceptar la ayuda, no ha querido oír, ha resistido. Y nosotros le animamos a que se acerque a Dios, a que acepte la ayuda que Él le da, porque nadie más le puede brindar esa ayuda. Entonces, no vamos a dar muchas explicaciones, pero quiero leer el verso 30 y esto está en el verso 15. Entonces dice, vamos a leer desde el verso 12, donde dice, por tanto, dice, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto será este pecado. Eso quiere decir que rechazar la ayuda divina de Dios, despreciar la propuesta de amor que nos hace, eso es pecado. Entonces dice, por tanto será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Así es ilustrado el problema en la vida del ser humano. Puede tener comienzos pequeños, pero si no se enmienda, si no se repara, si no se aparta del mal, esto va a crecer y esa vida va a caer totalmente y se va a destruir, se va a perder. Por eso el Señor a tiempo está ofreciendo el descanso y la ayuda. Entonces dice en el 14, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Y hemos mencionado que el alma partida en 1000 pedazos, el corazón destrozado, hecho añicos como el vidrio, el Señor lo puede reparar. El Señor lo puede sanar, lo puede dejar como nuevo, porque Él es experto, porque Él es el que nos hizo. Dice que somos hechura suya. Entonces dice en el verso 15, porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Todo eso ofrece nuestro Dios, y que lo necesita el ser humano, no lo podemos negar. El problema es que hay veces queremos las dos cosas, queremos deleitarnos en la carne, en el mundo, en el pecado, pero también queremos lo de Dios y son cosas diferentes. No puede cohabitar o vivir juntos el mal y el bien, no puede habitar o no pueden estar al mismo tiempo funcionando la luz y las tinieblas. Tiene que irse la luz para que vengan las tinieblas,
y cuando se prende la luz, se van las tinieblas. No pueden conciliarse nunca, porque dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Entonces el Señor ofrece ese descanso. Lamentablemente muchos lo rechazan, lo desprecian, pero esperamos que alguien de los que escuchen esta palabra, esta oferta, esta promesa, este ofrecimiento de nuestro Dios, lo pueda recibir y pueda ser bendecido, pueda salir de la esclavitud del mal y del pecado y encontrar ese descanso y alegrarse con su Salvador, con su Creador, con su Hacedor, con su Dios. Le leo rápidamente para terminar esta serie, que fueron unos 3 estudios. Dice otro lugar, otra escritura donde encontramos cómo desprecia el ser humano la propuesta divina de nuestro Dios. Y esto lo encontramos en Jeremías capítulo 6. Y siempre vemos repetido el mismo patrón de conducta, desechando y rechazando. Jeremías en el capítulo 16. Porque aquí Dios hace un llamado para reflexionar, para meditar y para tomar una decisión. Cuando se llega a un lugar donde hay peligro, hay advertencia. Antes miraba yo en los rieles del tren un anuncio que decía alto, o sea, pare, mire y escuche. ¿Qué significaba eso? Que podía venir el tren, había que estar alerta, había que poner atención. Entonces Dios le dice a su pueblo, y este es un llamado para meditar, reflexionar, recapacitar, hacerse un examen de conciencia. Entonces Él les dice en Jeremías 6:16, así dijo Jehová. Ese es el mensaje del profeta de parte de Dios. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero ¿cuál fue la respuesta? Otra vez más dijeron, no andaremos, ni caminaremos, ni escucharemos. Y en Mateo 11, 28 y 29, ahí el Señor Jesús ha dicho, y hallaréis descanso para vuestras almas. Salmo 55, 22, dice la palabra, echa tu carga sobre Jehová. Dice 1 Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, hermano, amigo, reflexione, deténgase un poco, piense que el camino que va llevando no es el correcto, que va mal, que está equivocado, que hay peligro adelante, que tiene que poner atención, tiene que abrir los ojos de su entendimiento, tiene que abrir los oídos espirituales, tiene que reflexionar, tiene que abrir su corazón, porque el Señor le está ofreciendo algo mejor que lo que este mundo puede ofrecer, que hay veces solamente es la portada, la pantalla, pero detrás de eso se esconde la muerte, el infierno, el dolor y la muerte y el mismo diablo. El mundo, las promociones que hace son bonitas, pero detrás de ello hay cosas terribles que esperan al ser humano, y de ahí es donde nos quiere librar el Señor. Entonces, para concluir esta serie, vamos a leer el Salmo 63, y ahí es donde encontramos que solamente en Dios hay satisfacción. Y así dice el tema, Dios, satisfacción del alma. Entonces, es un salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá, y mencionamos aquel día que en el desierto ahí no hay un buen ambiente, no hay comodidad, ahí solamente hay un calor abrasador en el día,
hay un frío congelante en la madrugada, hay serpientes ardientes, hay escorpiones, hay espinos, hay abrojos. Y eso es lo que representa este mundo. Ahí donde va caminando ese hombre, esa mujer, esa familia que no tiene a Dios. Pero Dios quiere ayudarle, quiere darle descanso. Entonces dice David, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Fíjese, la misericordia de Dios es mejor que la vida, porque sin la misericordia o sin la misericordia de Dios, esta vida no tiene valor, no vale nada. Pero cuando, como dice el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, esa vida entonces sí va a tener sentido. Entonces esa vida sí va a tener valor, esa vida sí va a haber motivo por qué vivirla, porque ahora sí va a haber verdadera alegría. La palabra de Dios dice que a la diestra de Dios hay delicias, hay alegría, hay plenitud de gozo. Así es de que terminamos esta pequeña serie de comentarios bajo este tema, el descanso espiritual. Esperamos en Dios que a más de alguna persona le ayude esta palabra que es de Dios, que la ofrece Dios, que se desprende directamente de nuestro Dios, no de nosotros. Como hemos dicho con mi hermano Edwin y su familia, solo hacemos una mínima cosa o parte y el Señor se encarga de hacer lo demás, de tocar corazones, de traer convicción a las almas, a los corazones, por medio de su palabra y el Espíritu Santo tocando esas vidas. Así es de que esperamos que Dios le bendiga mucho y si Dios nos regala la vida, nos encontraremos en una próxima ocasión. Que Dios le bendiga siempre. Descansa ya, deja tus cargas y tus penas ahí mismo donde estás. Oí una voz, oh dulce voz, que me insistía dulcemente en hacerme descansar. ¿Quién eres tú, oh dulce voz? ¿Quién eres tú y por qué te empeñas en hacerme descansar? Con mi dolor y mi aflicción y mis tristezas y mis cargas que me impiden escuchar. Soy Jesús de Nazaret, tú eres mi hijo, yo te amo y te quiero de verdad. Por ti morí en una cruz, bajo mi sangre yo pagué lo que causó tu libertad. Descansa ya, descansa ya.
y por qué te empeñas en hacerme descansar. Con mi dolor y mi aflicción y mis tristezas y mis cargas que me impiden escuchar. Yo soy Jesús de Nazaret, tú eres mi hijo, yo te amo y te quiero de verdad. Por ti morí en una cruz, bajo mi sangre yo pagué lo que causó tu libertad. Descansa ya, descansa ya.